Esa noche, nadie apostaba por él. El Porsche calcinado estaba en medio de la sala de subastas como un animal herido. Negro de un extremo al otro. Pintura evaporada. El interior reducido a metal quemado y cables derretidos. El dueño de la casa dio un paso al frente y lo declaró inservible. No vale ni una segunda mirada. Los inversores rieron y voltearon la cara. Entonces un hombre con una camisa de trabajo manchada de grasa cruzó el piso en silencio, se arrodilló junto al casco negro y encendió una linterna pequeña. Nadie dejó de reír. Todavía no. Pero eso estaba por cambiar. Mateo Rivas se despertaba a las 5:30 de la mañana todos los días desde hacía 3 años. No por ambición, sino porque el día ya le estaba pidiendo cosas antes de que el sol terminara de salir. El taller estaba atrás de su casa rentada, al este de Guadalajara. Un espacio pequeño lleno de dados, gatos hidráulicos, matracas colgadas en orden y el silbido tranquilo de un calentador que nunca terminaba de quitar el frío en invierno. Tenía 27 años, era padre soltero, y el mundo no había sido generoso con él. Pero había dejado de llevar la cuenta. Su hija Luna tenía 6 años. Tenía sus ojos y la terquedad de su mamá. Casi todas las tardes, Luna se sentaba en una mesa plegable dentro del taller a hacer la tarea mientras Mateo trabajaba. La radio apenas agarraba 2 estaciones. No era la vida que había imaginado, pero era la que había construido con lo que tenía. Mateo no siempre había cambiado aceite en coches de segunda mano. Durante 4 años trabajó como técnico de restauración en un taller especializado en la Ciudad de México. De los únicos 3 en el país que sabían trabajar con chasis europeos de antes de la guerra. Tenía un don para entender el metal. Podía pasar un dedo por un riel y sentir una reparación escondida debajo de la pintura. Su supervisor una vez dijo que era el mejor ojo para integridad de chasis que había conocido. Y eso era mucho. El problema no fue culpa de Mateo. El taller aceptó a un cliente que quería fabricar una historia de origen falsa para un auto viejo. Le ofrecieron dinero extra por firmar los papeles. Mateo dijo que no. Lo corrieron a las 2 semanas. Regresó a Guadalajara con Luna, armó el taller y empezó a hacer lo que cayera. No hablaba mucho de lo que pasó. Tampoco lo necesitaba. Valeria Montes construyó su casa de subastas, Elite Clásicos, en 3 años. Pasó de ser una operación pequeña a una de las plataformas más visibles del norte del país. Tenía 26 años, estudios en el extranjero y mucho talento para los negocios. Lo que no tenía, y no sabía que le faltaba, era el conocimiento técnico de verdad. El que se gana estando debajo de los autos. El Porsche llegó un jueves en una planilla. Venía de una finca en San Luis Potosí, donde había pasado décadas en un granero derrumbado. El fuego lo había destruido casi por completo. Paneles laterales fundidos. Interior inexistente. El motor era solo carbón y caucho calcinado. No tenía placas de identificación visibles. Sin número de serie, el auto no tenía identidad documentada. Eso, según Eduardo Linares, era exactamente el punto. Eduardo era el director operativo de Elite Clásicos. 41 años, venía de un fondo de inversión. Sabía de transacciones, no de motores. Tenía una habilidad especial para disfrazar sus intereses como sabiduría institucional. Era pulcro, convincente y peligroso. Él había conseguido el Porsche por casi nada. Su plan era tasarlo bajo, subastarlo como chatarra, comprarlo él mismo a través de un prestanombres y revenderlo a un coleccionista en Monterrey por una fortuna. Valeria había visto fotos del auto y decidió rápido. Era una pérdida. Lo puso como lote de curiosidad al final del catálogo, sin reserva. No tenía motivos para investigar más. Todo lo que le habían dicho apuntaba a lo mismo, no valía nada. Mateo fue contratado por 3 días para ayudar a montar la subasta. No como tasador. Como personal de piso. Tenía su camioneta, su licencia y respondió a un anuncio que nadie más tomó. En su segundo día, pasó por atrás con un carrito de cables y vio el Porsche.
Se detuvo. No soltó nada ni dijo nada. Solo se quedó quieto, como cuando algo no cuadra y no puedes nombrar qué es. Dejó el carrito y caminó alrededor. El patrón de quemaduras en el panel izquierdo no era normal. La geometría del chasis no coincidía con ningún coupé de producción conocido. Y había algo en la forma del riel trasero, cerca del diferencial, que Mateo reconoció de un documento técnico que había leído años atrás. Era una característica específica de una serie experimental construida en Alemania a finales de los años 50. No le dijo nada a nadie. Siguió trabajando. Al día siguiente, intentó hablar con Raúl, el evaluador interno de Elite Clásicos. Le preguntó si alguien había revisado la geometría del diferencial o el patrón de quemaduras. Raúl lo escuchó con una sonrisa condescendiente. Le dijo que el auto ya estaba tasado y que agradecía su preocupación. Valeria estaba cerca ese día. Escuchó parte de la conversación. No intervino, pero anotó el momento en su cabeza. Cuando pasó frente al Porsche, lo miró con el ojo entrenado de quien sabe de valor de mercado pero no de mecánica fina. Llegó a la misma conclusión. No tiene valor de recuperación, dijo en voz alta. Es una pérdida. Eduardo estaba cerca y sonrió. Miró a Mateo y dijo, lo suficientemente fuerte para que otros escucharan, si ese auto valiera algo, el señor de la grasa ya lo habría comprado. Varios rieron. Mateo no respondió. Miró el Porsche, agarró el carrito y siguió trabajando. Luna había ido con él porque en la escuela tenían mediodía. Estaba sentada en una caja de herramientas en la esquina, con un libro y una bolsa de galletas. El pelo en 2 trenzas desiguales que Mateo le había hecho esa mañana. Dio todo. No dijo nada. Pero cuando Mateo fue a verla 1 hora después, ella lo miró con una expresión demasiado tranquila para una niña de 6 años. Y a Mateo le dolió en un lugar que no tenía nombre. Esa noche, después de dejar a Luna dormida en casa de una vecina, Mateo regresó a la nave. Tenía un llavero de contratista que nadie le había pedido devolver. Entró por la puerta lateral, caminó hasta el fondo y se puso a trabajar. Llevó una linterna de inspección de alto poder, un espejo dental, un juego de picos delgados, una brocha de alambre fina y una hoja de referencia que había impreso en la biblioteca. Era un documento técnico parcial de la División Experimental de Stuttgart entre 1957 y 1961. Trabajó sin prisa. Pasó la linterna por cada superficie accesible. Usó el espejo para ver lo que no podía alcanzar. La placa de identificación del firewall no estaba quemada. Estaba cortada. Eso ya era información. Se movió a los marcos de las puertas. Nada. A los umbrales. Nada. Luego fue a la parte trasera. Se agachó detrás del auto y puso la linterna en ángulo bajo contra la cara interna del riel izquierdo. Y lo vio. No la placa. La costura. Una sección de metal de unos 10 centímetros que había sido soldada encima de la superficie original. La soldadura era vieja. Décadas de vieja. Pero el fuego había quemado la pintura y la junta era visible si sabías mirar. Alguien había tapado algo. Mateo se sentó en el suelo frío y pensó. En un auto normal, eso era una bandera roja. Robo o papeles falsos. Pero en un prototipo, era otra cosa. Los vehículos experimentales usaban sistemas internos de numeración. No públicos. Y cuando los programas se cancelaban, a veces los ingenieros tapaban los números para que no pudieran rastrearse. La división experimental de Stuttgart había sido muy secreta con una serie pequeña de coupés construidos en 1958. De 4 unidades, una fue destruida en pruebas. Una está en un museo en Zúrich. Una desapareció en los años 60. Y la cuarta había sido vendida a un contratista de ingeniería en San Luis Potosí a finales de los 60. Mateo necesitaba ver lo que estaba debajo de esa soldadura. Sin dañarlo. Volvió al día siguiente antes de que abriera la nave. Intentó con los picos. No funcionó. La soldadura estaba bien metida.
Si la forzaba, dañaba la placa. Y eso no era una opción. Se quedó un rato agachado, pensando. Casi se rinde. No por duda, sino por el peso de todas las razones por las que esto podía salir mal. Era un trabajador de piso al que ya le habían dicho 2 veces que su opinión no importaba. Se sentó en una caja y miró el auto un minuto entero. Y pensó en lo que le decía don Antonio, el mecánico viejo del otro lado de la colonia: lo más peligroso en este oficio no es la ignorancia. Es el silencio de los que saben más. Guardó sus herramientas y se fue a la biblioteca. Esa noche, Luna le preguntó desde su cama: «Papá, ¿tú sabes cuál es la cosa correcta que hay que hacer?» Mateo dijo que sí. «¿Y por qué no la has hecho?» Él se quedó callado mucho rato. Luna, medio dormida, dijo: «Si todos los demás están equivocados, no necesitas su permiso para decirlo». Mateo apagó la luz y se quedó en la cocina 1 hora. Al otro día, se levantó con la decisión tomada. Llegó a la nave a las 6 de la mañana con una pistola de calor. Un equipo de precisión para carrocería. Sabía que si calentaba el borde de la soldadura justo en el punto exacto, podía separar las capas sin romper nada. Trabajó en intervalos de 3 segundos. Revisando el espacio con una cuchilla calibrada entre cada aplicación. En el 9º intento, la hoja entró. Movió la sección soldada. No del todo, pero lo suficiente para meter el espejo. Había números ahí. Estampados en acero original de fábrica. Los fotografió con su teléfono. 6 dígitos y un código de prefijo. Los cruzó con el documento de la biblioteca. El prefijo coincidía con la designación de la División Experimental de Stuttgart para la serie de prototipos de 1958. Los números correspondían a un chasis identificado como parte del programa de 4 unidades. De esas 4, una había desaparecido del registro en los años 60 después de ser vendida a un contratista en San Luis Potosí. Mateo tenía las pruebas. Pero la subasta empezaba en 4 horas. Eduardo se movió rápido esa mañana. Ya tenía todo listo. El comprador en Monterrey, la empresa fantasma en Nevada, el lote al final del día, cuando nadie mirara. Esperaba que el Porsche se fuera por menos de 200,000 pesos. Eso era lo que él creía. Lo que no sabía era que un inversionista minoritario de Elite Clásicos, un abogado retirado llamado Federico Moreno, había notado algo raro en el expediente del auto. El precio de adquisición no tenía soporte. Los papeles de procedencia estaban incompletos. Federico mandó un mensaje a Valeria. Valeria lo reenvió a Eduardo. Eduardo respondió que todo estaba en orden. Valeria aceptó la respuesta, pero algo le quedó dando vueltas. También recordó el nombre del contratista que había pedido hablar con ella 2 veces. Fue a revisar el registro. Vio el nombre. Recordó al hombre agachado junto al Porsche. Y la pregunta que había hecho sobre el diferencial. No hizo nada. Todavía no. La subasta empezó a las 2. Los primeros lotes pasaron rápido. Un Ferrari, 2 americanos, una colección de memorabilia. Eduardo circulaba por el piso con la comodidad de quien sabe cómo termina la tarde. Mateo llegó a las 3:45. Pasó con su llavero de contratista. Nadie le pidió que se fuera. Se puso su camisa de trabajo, agarró su bolsa y se paró al fondo de la sala. El Porsche era el lote 41. Salió a las 4:15. El subastador lo describió técnicamente: coupé dañado por fuego, fabricante incierto, sin documentación. Precio estimado, 180,000 a 300,000 pesos. Eduardo envió un mensaje a su contacto en Monterrey. Mateo caminó hacia el auto. No pidió permiso. Nadie lo detuvo. Llegó al frente, dejó su bolsa junto al chasis trasero y se agachó en la posición exacta que había usado las 2 veces anteriores. La sala se quedó en silencio. El subastador hizo una pausa. Eduardo se dio la vuelta. Mateo dijo, en voz alta y sin drama: tienen que detener este lote. Hay una placa de serie tapada que no ha sido revelada a los compradores. Puedo demostrarlo.
El silencio se hizo más profundo. Valeria estaba en la galería superior. Miró hacia abajo. Eduardo dijo desde la pared: seguridad, saquen a este hombre. Y luego agregó, en volumen conversacional: es un chalán que ya fue informado que el lote está cerrado. Varios voltearon a ver a Eduardo. No a Mateo. Eso fue pequeño, pero importante. Mateo sacó la pistola de calor. La aplicó en el borde de la soldadura. Intervalos de 3 segundos. La sala entera miraba. El subastador dijo señor una vez y luego se calló, porque la atención de la sala ya no estaba en él. En el 9º intervalo, Mateo introdujo la cuchilla. La sección soldada se dio limpiamente. Sonó como papel aluminio despegándose del vidrio. La dejó a un lado del riel. La placa original estaba ahí. Completa. Cada dígito legible. Acero limpio que el fuego nunca había tocado. Mateo puso su teléfono junto a la placa y leyó los números en voz alta. Luego levantó la hoja de referencia y leyó la entrada del archivo. El número de construcción. El programa. La designación. Las 4 unidades conocidas. Y la última ubicación documentada de la que coincidía con el auto que tenían enfrente. La sala estaba completamente en silencio. Valeria había bajado de la galería. Estaba a 1 metro del auto, mirando la placa. Federico Moreno estaba a su lado con su teléfono en la mano, leyendo el mismo documento. Su expresión no era de sorpresa. Era de reconocimiento. De alguien que acaba de ver la forma exacta de un problema muy grande. Luna estaba sentada en la caja de herramientas al fondo, su libro cerrado en las piernas, mirando a su padre desde el otro lado de la sala. Los minutos después de que se reveló la placa fueron confusos. La gente cerca del frente entendió todo antes de que Mateo terminara de leer. Los de atrás solo escucharon y completaron con las reacciones de los demás. Alguien empezó a aplaudir, pero se detuvo porque nadie lo siguió. Un hombre de traje gris murmuró no mames y se quedó con la boca abierta. La mujer que llevaba el catálogo apretado contra el pecho dejó caer el programa al suelo y ni siquiera lo notó. El subastador intentó retomar el control. Dijo señores, por favor 2 veces, pero su micrófono ya no tenía autoridad. Nadie miraba hacia él. Todas las miradas estaban fijas en la placa de metal expuesta, en esos números pequeños y profundos que habían estado escondidos durante décadas. Fue entonces cuando un hombre mayor, canoso, con lentes de aumento colgados del cuello, se acercó lentamente al auto. Se arrodilló junto a Mateo, sacó sus propios lentes y los ajustó sobre la nariz. Se quedó mirando la placa en silencio. Luego levantó la cabeza y dijo, con voz temblorosa, eso es original. Eso es de la división experimental. Yo vi una de estas en Stuttgart en 1962. Era azul. Nadie me creyó entonces. Pero esto es real. Era un coleccionista retirado, nadie lo conocía en la sala, pero sus palabras pesaron más que cualquier catálogo. Varios inversionistas se movieron más cerca. Alguien sacó su teléfono para grabar. Un joven con chamarra de cuero empezó a hacer videollamada a alguien que no contestó. Pero todos coincidieron en una cosa, el auto que había sido catalogado como un lote de curiosidad de no más de 300,000 pesos era, por cualquier estándar razonable, uno de los descubrimientos automotrices más importantes de los últimos años. No solo en México. En el mundo. Valeria se quedó mucho rato junto al auto. No estaba actuando. Estaba compuesta de esa manera que a veces tienen los golpes grandes cuando pasan de largo el pánico y llegan a algo más quieto y más serio. Tenía las manos cruzadas frente a ella, los nudillos blancos. Respiró hondo 3 veces antes de hablar. Cuando por fin abrió la boca, no dijo nada sobre el auto. Dijo, ¿dónde está Eduardo? Nadie respondió. Eduardo había salido de la sala antes de que terminaran de leer los números. Caminó hacia la salida de atrás a un ritmo suficientemente rápido para notarse y suficientemente lento para ser negable. No regresó.
Un empleado de limpieza lo vio salir por la puerta de carga, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja y rápida. No dijo adiós. No miró atrás. Federico Moreno ya había mandado mensajes a 2 miembros del consejo. Un abogado de la firma que asesoraba a Elite Clásicos estaba de camino. La revisión interna de los arreglos de Eduardo, la empresa fantasma, el acuerdo en Monterrey, tomaría semanas. Pero el resumen no era ambiguo. Federico se quedó junto a Valeria y le dijo, en voz baja para que nadie más escuchara, esto es un fraude. No el tuyo. El de él. Y tú tienes que decidir si lo persigues o te proteges. Valeria no respondió. Solo apretó más los nudillos. Los inversionistas que habían estado en la sala empezaron a recordar, con la memoria selectiva que la gente aplica a sus mejores instintos en retrospectiva, que ellos siempre habían sospechado que algo estaba mal con ese lote. La verdad, desde que vi el auto supe que algo no cuadraba, dijo uno. El patrón de quemaduras era raro, agregó otro, que nunca había visto un motor abierto en su vida. El subastador añadió una nota formal al registro. El lote fue retirado de la subasta. La palabra retirado apareció en la pantalla grande y un silencio incómodo recorrió la sala. Mateo guardó sus herramientas, una por una, con la misma calma con la que las había sacado. La pistola de calor, la linterna, los picos, la brocha de alambre. Todo en su lugar. Cerró la bolsa, se puso de pie y caminó hacia atrás, donde estaba Luna. Ella se bajó de la caja y le tomó la mano sin que él tuviera que pedírselo. Se quedaron juntos un momento. No dijeron nada. No hacía falta. Luna apretó los dedos pequeños alrededor de los de él, y Mateo sintió algo que no había sentido en años, no orgullo, no alivio, sino una certeza tranquila. Había hecho lo correcto. Y su hija lo había visto hacerlo. Salieron por la puerta lateral. Afuera estaba oscuro. El estacionamiento vacío. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto mojado de una llovizna fina. Mateo abrió la puerta de la camioneta, subió a Luna al asiento del copiloto y le puso el cinturón. Ella seguía sin hablar. Él arrancó el motor y manejó en silencio hasta su casa. La tasación formal se hizo 2 semanas después. Confirmó lo que Mateo había identificado. El chasis era la tercera unidad sobreviviente del programa experimental de 1958. Su estado, aunque severo, conservaba lo suficiente para hacer una restauración completa. El valor estimado en condiciones restauradas estaba entre 80 y 120 millones de pesos. Incluso en su estado actual, el valor histórico era enorme. Pero había algo más que los tasadores encontraron, algo que ni siquiera Mateo había visto. Debajo del asiento del conductor, entre la lámina y el piso de metal, había una cavidad sellada con soldadura de fábrica. Dentro de esa cavidad, protegida por una capa de grasa y papel encerado, había un sobre de cuero. Dentro del sobre, los planos originales de construcción del motor experimental, firmados por el propio ingeniero jefe del programa. Esos planos no existían en ningún otro lugar del mundo. El único ejemplar conocido se había dado por perdido en un bombardeo en los años 40. Pero aquel ingeniero, sabiendo que su trabajo podía desaparecer, había cosido una copia dentro del chasis de ese auto antes de que saliera de fábrica. Cuando Valeria recibió esa noticia, llamó a Mateo a las 11 de la noche. Le dijo, no es solo un auto. Es un tesoro nacional alemán y mexicano al mismo tiempo. Y tú lo encontraste. Mateo, que estaba lavando los platos después de cenar, contestó, encontré una placa. Lo demás lo hicieron los que supieron guardar secretos. Valeria se rió por primera vez en 2 semanas. Una risa nerviosa, cansada, pero real. Eduardo Linares renunció antes de que terminara la investigación. El acuerdo de Monterrey se deshizo. El albacea de San Luis Potosí fue notificado. Pero lo que nadie sabía era que Eduardo no había actuado solo. El coleccionista de Monterrey, un hombre llamado Sergio Durán, había financiado la operación con un anticipo de $500,000. Cuando se supo, Sergio Durán intentó desmarcarse.
Dijo que él creía que la transacción era legal. Dijo que Eduardo le había mentido. Dijo que él era solo un comprador de buena fe. Pero los correos electrónicos que aparecieron en la investigación mostraban otra cosa. Sergio sabía perfectamente que el auto estaba mal tasado. Había escrito entre menos se sepa, mejor en un mensaje que su asistente envió por error desde su propia cuenta. El caso pasó a manos de la fiscalía. Eduardo y Sergio enfrentaron cargos por fraude. Las empresas fantasma fueron desmanteladas. El auto quedó en custodia legal mientras se definía su propiedad definitiva. Pero todos sabían que, al final, Valeria y Elite Clásicos tenían la mejor posición para quedarse con él. Valeria Montes se sentó con Mateo Rivas en la sala de juntas de Elite Clásicos 10 días después de la subasta. No había nadie más. La conversación duró casi 2 horas. Ella empezó disculpándose. No por el resultado de la subasta, sino por haberlo desestimado. Por haber creado una estructura donde la persona con más conocimiento técnico en la sala había sido sistemáticamente ignorada. Lo dijo sin el lenguaje pulido de alguien que maneja una crisis. Lo dijo porque era verdad. Dijo también: no supe escucharte la primera vez. Ni la segunda. Necesité que te arrodillaras frente a todo el mundo para entender que tenía a la persona correcta al lado y no la estaba viendo. Su voz se quebró un poco al final. Se llevó la mano a la frente, se recogió el cabello hacia atrás y soltó un suspiro largo. Mateo escuchó. No la interrumpió. Dejó que terminara. Luego dijo, simplemente, que entendía cómo pasaban estas cosas. Y que entenderlas era la única forma de evitar que volvieran a pasar. No dijo te perdono. No hacía falta. Dijo, lo importante es lo que sigue. Valeria le preguntó si aceptaría trabajar en Elite Clásicos como director de evaluación técnica. Un puesto nuevo, con autoridad total sobre el proceso de tasación, independiente de operaciones comerciales. Le dijo el sueldo. Era 5 veces más de lo que Mateo había ganado en su mejor año como mecánico independiente. Mateo no respondió de inmediato. Miró por la ventana un momento. Vio las luces de la ciudad, los autos pasando, la vida normal que seguía su curso mientras adentro se decidía algo que cambiaría la suya para siempre. Luego la volvió a ver y dijo que lo consideraría. Pero que había una condición no negociable: ningún lote en Elite Clásico se listaría nunca sin una evaluación documentada completa. Sin importar los tiempos comerciales. Sin excepciones para lotes de baja calidad. Sin presiones de adquisición que saltaran el expediente. Valeria dijo que sí. Sin dudar. Dijo que sí y le tendió la mano. Mateo la tomó. El apretón fue firme, seco, sin teatralidades. Mateo dijo que le daría una respuesta en unos días. Llamó a los 3. En medio, habló con don Antonio, el mecánico viejo. Don Antonio le dijo, si no aceptas, eres más pendejo de lo que creía. Y yo creía mucho. También habló con Nuna. Ella le preguntó, ¿vas a tener que viajar mucho? Mateo dijo que sí, probablemente. Ella dijo, entonces llévame. Yo también quiero ver autos viejos. Mateo se rió. Y supo que la respuesta era sí. La primera noche después de aceptar el puesto, Mateo trabajó hasta tarde en el taller. Terminando un cambio de frenos de una camioneta que había estado esperando. Era un cliente de confianza, un señor que vendía tortillas en el mercado y que siempre le pagaba en efectivo y con una bolsa de pan dulce. Mateo no quería dejar trabajos pendientes. No era su estilo. La radio estaba encendida. Sonaba una canción de los Caifanes que Mateo conocía de memoria. Luna estaba en su mesa plegable con su tarea extendida frente a ella. Unas hojas de matemáticas, problemas de sumas y restas. Su lápiz moviéndose constante bajo la luz amarilla. El calentador siseaba en la esquina, peleando contra el frío que se colaba por las rendijas de la puerta. La pared de herramientas echaba su sombra familiar contra el bloc de concreto.
Todo el taller olía a aceite y metal, y a ese calor particular que tienen los espacios pequeños después de haber sido habitados el tiempo suficiente. Olía a cigarro viejo de don Antonio, a café recalentado, a la bolsa de galletas que Luna había abierto horas antes. Mateo no le había dicho a Luna lo del trabajo. Se lo diría al día siguiente en el desayuno. Ella probablemente haría muchas preguntas que él no sabría responder del todo. ¿Vas a tener oficina? ¿Vas a usar corbata? ¿Me puedes comprar una mochila nueva? Y luego volvería a lo que sea que estaba pensando antes, porque ella procesaba las cosas a su propio ritmo, como un motor que necesita calentarse antes de andar. Mateo pensó en don Antonio. En lo que diría cuando se enterara. Seguro le iba a reclamar por no haberle contado antes. Seguro lo iba a regañar con cariño. Pensó en el taller de la Ciudad de México. En los papeles que se negó a firmar. En el encargo que le hicieron de inventar una historia falsa. En la noche que empacó sus herramientas y se fue con Luna en brazos, sin mirar atrás. Y en cómo esos dos eventos, la negativa y la camisa manchada de grasa con la linterna en el piso de la subasta, no eran capítulos separados. Eran el mismo. El largo y continuo de lo que hace una persona cuando sabe el verdadero valor de algo y todo el mundo a su alrededor insiste en lo contrario. Dejó la matraca sobre el banco y miró a Luna un momento. Tenía la cabeza inclinada, el pelo cayéndole sobre los ojos. Usaba una sudadera azul que le quedaba grande, de esas que compras pensando le va a durar 2 años. El codo izquierdo tenía un parche de tela adhesiva porque se había roto en la escuela. Luna no se quejaba. Nunca se quejaba. Ella levantó la vista, lo vio mirándola, y volvió a su tarea sin hacer ningún comentario. Pero sonrió. Una sonrisa pequeña, de esas que ella guardaba para cuando pensaba que él no la estaba viendo. La luz del taller era pareja y cálida. Caía sobre la mesa de trabajo, sobre las herramientas, sobre el piso de cemento con manchas de aceite viejo, sobre la cortina metálica medio bajada, y sobre la figura pequeña en la mesa plegable. Toda la escena era sencilla y ordinaria, de la manera que Mateo había aprendido a reconocer después de años que le habían pedido mucho. Como algo que vale más de lo que parece. No todo lo que importa se anuncia desde fuera. No todos los números grabados en un metal escondido son legibles para alguien que nunca ha tomado el tiempo de mirar. Algunas cosas valiosas se esconden debajo de capas de soldadura, de juicios equivocados, de risas en una sala de subastas. Algunas personas valiosas también. Agarró la matraca y siguió trabajando. El último tornillo del freno delantero. Apretó con cuidado, hizo clic el torque, limpió el exceso de grasa con un trapo rojo. Cerró la caja de herramientas. Apagó la radio. Y esa noche, mientras Mateo giraba el último tornillo, Luna cerró su libreta y dijo sin levantar la vista, «Papá, lo que hiciste hoy, eso fue valiente, ¿no?» Mateo dejó la herramienta. La miró. La luz amarilla le bailaba en la cara a Luna, le hacía brillar los ojos. Y por primera vez en 3 años, sonrió de verdad. No una sonrisa rápida o cansada. Una sonrisa completa, de las que empiezan en el pecho y terminan en los bordes de los ojos. No, hija. Fue mi trabajo. Pues tu trabajo es bien padre. Y él, todavía con la sonrisa, volvió a agarrar la matraca. La sostuvo en el aire un segundo, como si la estuviera presentando al mundo. Luego la colgó en su lugar en el tablero de pegamento. Sí. Sí lo es. Se quedaron en silencio otro momento. Luego Mateo apagó la luz del taller. La oscuridad los envolvió, pero Luna seguía agarrada de su mano. Caminaron juntos hacia la puerta de la casa. Antes de entrar, Mateo volteó hacia el taller. Vio la sombra de las herramientas colgadas, el bulto de la camioneta afuera, el cartel medio despintado que decía Mecánica Rivas, Restauraciones. Y pensó que, por primera vez en mucho tiempo, ya no era solo un taller de mecánica. Era el lugar desde donde todo había empezado. Cerró la puerta. Adentro, Luna ya se estaba quitando los zapatos. Mañana sería otro día. Habría desayuno,
preguntas, una llamada a Valeria, un contrato que firmar. Pero esa noche, solo había el ruido del calentador, el reflejo de las luces de la calle en el piso de la cocina y el latido quieto de una vida que, sin estridencias, acababa de cambiar para siempre. Mateo sirvió 2 vasos de leche caliente. Le dio uno a Luna. Ella sopló para enfriarlo. Y entonces dijo, con la misma naturalidad con la que pedía más galletas, ¿sabes qué más, papá? Yo también quiero aprender lo de los autos. Así algún día puedo encontrar un tesoro escondido como tú. Mateo se quedó mirando su vaso. No dijo nada. Pero por dentro, en algún lugar que no tenía nombre, sintió que todo el esfuerzo, todas las mañanas a las 5:30, todas las veces que le dijeron que no valía nada, todas las risas en la sala de subastas, habían valido la pena. Cuando quieras, hija. Cuando quieras. Luna sonrió, se tomó la leche de un trago, y se fue a cepillar los dientes. Mateo se quedó en la cocina, solo, con el vaso vacío entre las manos. Y por primera vez en 3 años, durmió sin despertarse en medio de la noche.